Bueno muchachos, sigamos en este proceso una vez más. Para este ejercicio, ya que hemos tenido algunos inconvenientes, porque tuve un error al principio, pero con la corrección de las vistas ortogonales basta, más el video que está, pero igual lo quiero hacer con regla para que ustedes lo entiendan mejor. Tenemos aquí nuestras vistas ortogonales, perfil, frontal y planta. Entonces vamos a proceder a dibujar primero nuestro eje Z. Nuestro eje Z. Entonces para dibujar nuestro eje Z, ubicamos la regla, la escuadra, alineada a la hoja, de tal forma que nos quede una línea, podamos lograr una línea vertical sobre la hoja. Usamos un lápiz claro, o sea un lápiz duro que raye claro porque son guías, los ejes igualmente son guías. Listo, tenemos nuestro eje Z. Perdonen el movimiento, pero no tengo como los equipos para este tipo de cosas. Entonces luego lo que hacemos es trazar una línea perpendicular a ese eje Z, pero esta línea no es ningún eje, es solo una línea guía. ¿Para qué? Para dibujar, podemos incluso hacerla más clarita o hacerla punteada. Todo esto es para dibujar los otros ejes, porque tenemos, aquí esa línea nos formaría un ángulo de 90 grados con el eje Z. Entonces, 90 más 30 grados que tiene esta escuadra que estoy ubicando en ese momento, nos da 90 más 30, 120. Y la condición para este tipo de perspectiva isométrica sería que entre ejes tengamos 120 grados. Lo mismo para el otro lado, ubicamos la regla de 30 apoyada en la regla de 45 que está sobre la línea perpendicular al eje Z, la línea guía, y trazamos este eje Y. Entonces tenemos Z, X, un poquito más corto, X y Y. Entonces, lo siguiente que vamos es a ubicar las medidas sobre los ejes. Nos dice que la altura equivale a 3 centímetros. Entonces medimos 3 centímetros sobre el eje Z y en la planta vemos ese lado que mide 3 centímetros sobre el eje Y. Vendrían siendo esos 3 centímetros. ¿Vale? Los ubicamos igualmente. Así vamos ubicando todas las medidas que nos dan las vistas ortogonales y empezamos a proyectar estos puntos. Miren cómo lo proyecto aquí. O sea, nos paramos en el eje Z, apoyamos la regla en la otra escuadra y la desplazamos. Entonces hacemos una línea punteada, que es una línea guía, y luego nos paramos en el eje Y, apoyamos la regla y la desplazamos hasta el punto que habíamos medido en el eje Z, y donde se cruzan estas dos líneas es nuestro primer punto, es decir, este punto en planta, y también
este otro punto en planta está sobre el eje. Atrás de esta vista frontal vendrían siendo estos puntos, atrás. Listo, entonces así vamos ubicando puntos. Aquí tenemos que 0,5 mide esta muesquita pequeña aquí. Y igualmente 3, tenemos que son 3. Lo que hacemos es simplemente proyectar una paralela al eje X sobre el punto que habíamos trazado al principio, si lo recuerdan. El primer punto sobre el eje Y y luego sobre ese 0,5 que acabamos de ubicar sobre el eje X, trazamos la otra paralela hasta donde se cruza con la línea proyectada desde el primer punto. Así vamos ubicando este punto, que equivale a este otro, en la vista de perfil. Luego lo que tenemos es ubicarnos en el eje Z, nuevamente, desplazar la regla y dibujar una línea guía desde el punto que acabamos de ubicar. O sea, cada que ubicamos un punto, lo proyectamos y donde vemos que se junta el dibujo, lo volvemos a proyectar y ese es nuestro siguiente punto, que sería este. Seguido a esto vemos que hay 1 centímetro sobre el eje Y, lo medimos, 1 centímetro, ubicamos ese punto en el eje Y. Y lo proyectamos paralelamente una línea al eje Z. Tiramos esa línea. Y luego luego tiramos una paralela al eje Y hasta acá al punto, hasta este punto de acá arriba. Entonces ahí ya tenemos ubicados estos puntos. Ahí estaba mal medido. Tenemos que medir es sobre no sobre el eje, sino proyectarla. El 1 que medimos al principio lo proyectamos y nos da ahí, y ahora sí proyectamos la paralela al eje Z. Con un lápiz claro, nuevamente les repito, y ahora sí, paralelamente al eje Y, dibujamos desde el punto superior, que ya habíamos ubicado previamente, hasta donde se cruce con esta última que proyectamos. Y eso equivale a este punto, a esa esquina. Ahora sí, esa es la esquina.
Continuamos dibujando en planta sobre el eje X 1,5 y 1,5 que suman 3. Esas líneas las proyectamos paralelas al eje Z. Primero que todo al eje Z. La primera altura sería 1. Ubicamos un punto en Z, 1 centímetro en Z, y proyectamos ese punto 1 centímetro en Z, lo proyectamos paralelo al eje X hasta el final, lo máximo posible hasta donde nos dio 3 ahora, y ahora sí trazamos las paralelas al eje Z sobre cada uno de estos dos puntos, sobre el 3 primero y sobre el 1,5, que este sí va hasta arriba, la altura completa 3 centímetros. Donde ya teníamos ubicados los 3 centímetros, lo que hacemos es trazar la paralela al eje X hasta donde se nos cruza con este primer punto 1,5, esa coordenada. Y ahora desde la esquina que habíamos ubicado, trazamos una línea paralela al eje X y otra paralela al eje Y sobre el punto 3 que habíamos ubicado, 3 centímetros que habíamos ubicado en el eje X, hasta donde estas dos se cruzan. Y tenemos este punto abajo, pero el de abajo en planta, o equivaldría a este en la vista frontal, en el alzado. Y este punto sería igual a este también en nuestro perfil. Ahora si ese punto lo proyectamos, ya lo tenemos proyectado, y proyectamos el anterior, que era la altura 1 centímetro sobre el eje Z. ¿Recuerdan? La que acá medía 1 centímetro. Y proyectamos el punto de abajo hasta donde se cruza con esa última proyección. Y ahora ese punto trazamos una paralela a esa última línea donde a la misma altura de 1 sobre el eje Z que teníamos anteriormente. Sobre todos esos puntos vamos trazando paralelas sobre los ejes y los vamos uniendo con líneas imaginarias. Pues líneas imaginarias no, sino líneas guía, perdón. Aquí tenemos ese último punto. Lo que hacemos es proyectar una paralela en la parte superior, que vendría equivaliendo a la planta, y una paralela al eje Z sobre dicho punto. Y listo, casi tenemos todo el objeto. Lo que tenemos que hacer es, por último, unir estos
unir estos dos puntos de acá arriba. Y listo. Ahora pasamos con un lápiz más grueso a delinear todo nuestro objeto. Delineamos con ese lápiz más grueso. Unimos todos los puntos. Y obtenemos la vista isométrica.